Colombia no solo es café, paisajes y cumbia. Hay otra cara, uno que no aparece en los libros de historia ni en los folletos turísticos. Es una cara podrida por el silencio, por el miedo y por la sangre. A lo largo de las décadas, han ocurrido hechos tan oscuros, tan brutales, que parecen sacados de una película de horror. Pero no lo son. Son reales. Y muchos de ellos fueron ocultados, minimizados o simplemente ignorados. Hoy, te mostraré los casos más perturbadores y olvidados del país. Torturas, hornos humanos, bombas disfrazadas de féretros, desaparecidos por el Estado, y más. Este no es un video fácil de ver. Pero es un viaje necesario. Porque solo enfrentando la oscuridad, entendemos el precio de la verdad. En el pequeño municipio de La Macarena, departamento del Meta, existe un cementerio como cualquier otro. Pero bajo sus tumbas, se esconde uno de los secretos más oscuros del conflicto colombiano. Una fosa común con más de 2000 cuerpos enterrados como NN, sin identificar, sin justicia y sin verdad. Durante años, los habitantes del pueblo vieron cómo el ejército colombiano llegaba con cadáveres de supuestos guerrilleros. Los traían en camiones, envueltos en plásticos, algunos con uniformes puestos, otros desnudos y masacrados. Los descargaban frente a los sepultureros y les decían, no pregunten. Entiérrenlos entre 2002 y 2010, coincidiendo con el auge de la política de seguridad democrática, los cuerpos comenzaron a llegar en masa. Eran presentados como bajas en combate. Pero nadie los reclamaba. No había nombres. No había actas. Solo esos y silencio. En 2010, organizaciones internacionales de derechos humanos, junto con el colectivo Orlando Falsborda y periodistas independientes, revelaron lo impensable. Muchos de ellos no eran guerrilleros, sino campesinos, jóvenes reclutados a la fuerza, o víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El lugar se convirtió en uno de los mayores símbolos de los llamados falsos positivos, donde civiles inocentes fueron asesinados por el ejército y reportados como bajas para inflar resultados militares. La Macarena no fue solo un cementerio. Fue un archivo de muerte oculto bajo tierra. Un testimonio de cómo el Estado convirtió la impunidad en rutina, y a los inocentes, en fantasmas sin nombre. El 2 de mayo del año 2002, en Bojayá, un pequeño pueblo ribereño del departamento del Chocó, el horror cayó desde el cielo, y explotó dentro de una iglesia. Bojayá era un lugar habitado casi en su totalidad por comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, humildes, pacíficos, atrapados en medio de una guerra que no era suya. Ese día, guerrilleros de las FARC y paramilitares del bloque Elmer Cárdenas se enfrentaban por el control de la zona. Los habitantes, desesperados, buscaron refugio en la iglesia del pueblo, creyendo que sería el único lugar respetado por ambos bandos. Pero estaban equivocados. Durante el enfrentamiento, las FARC lanzaron un cilindro bomba dirigido a los paramilitares. Pero la bomba cayó justo en el techo de la iglesia, donde se escondían más de 100 personas. En segundos, el altar, las paredes, las bancas, y las personas, fueron hechas pedazos. Niños, madres, ancianos, todos quedaron destrozados entre escombros, sangre y cenizas. Murieron 79 personas. Entre ellas, 48 niños. El Estado colombiano fue advertido días antes del riesgo. La iglesia local, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos alertaron que el combate estaba por comenzar y que la comunidad estaba en peligro inminente. Pero nadie actuó a tiempo. La masacre de Tacuello fue una de las peores atrocidades cometidas durante el conflicto armado colombiano, y ocurrió entre el 15 y el 20 de octubre de 1985 en el corregimiento indígena de Tacuello, municipio de Toribío, Cauca.
fue perpetrada por el Frente Ricardo Franco, una disidencia del M-19 y con antiguos vínculos con las FARC, liderada por José Fedor Rey y Hernando Pizarro León Gómez. Durante esos días, al menos 164 personas, en su mayoría indígenas, campesinos y guerrilleros de base fueron capturadas, torturadas y asesinadas por sus propios compañeros, acusadas sin pruebas de ser infiltrados del Estado. Las víctimas fueron ejecutadas con extrema violencia, muchas veces degolladas o mutiladas, y enterradas en fosas comunes. El grupo insurgente creó tribunales revolucionarios falsos, que justificaban las ejecuciones dentro de un ambiente de paranoia y traición. Este hecho generó una fuerte indignación entre las comunidades indígenas del Cauca, especialmente el pueblo Nasa, quienes comenzaron a fortalecer su autonomía y a crear mecanismos de protección como la Guardia Indígena. Aunque los principales líderes del crimen fueron condenados o asesinados años después, la mayoría de responsables nunca fue llevada ante la justicia. Durante los años 90 y principios de los 2000, en pleno corazón de Bogotá, no muy lejos de edificios gubernamentales y avenidas transitadas, existieron casas que ocultaban un secreto brutal. No eran hogares, eran centros de tortura. El Departamento Administrativo de Seguridad, más conocido como el DAS, fue durante décadas el organismo de inteligencia del Estado colombiano. Pero tras la fachada de legalidad, se ocultaba una red paralela de represión, persecución y violencia. La orden: silenciar a todo aquel que fuera considerado una amenaza. Defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, líderes de izquierda. Muchos de ellos fueron interceptados, secuestrados y llevados a casas que operaban como centros clandestinos de detención. En barrios residenciales como Teusaquillo y Galerías, hubo inmuebles alquilados o adquiridos por agentes del DAS. Allí, según testigos y víctimas, se realizaban interrogatorios violentos, golpizas, simulacros de ejecución, choques eléctricos y amenazas de muerte. En algunas casas incluso se instalaron salas insonorizadas. Este tipo de operaciones fueron reveladas por investigaciones judiciales tras la caída de Jorge Noguera, exdirector del DAS condenado por nexos con paramilitares y desapariciones forzadas. Durante años, el Estado colombiano torturó desde las sombras. Y lo hizo desde la comodidad de casas comunes, donde los gritos no se oían, pero las cicatrices quedaron para siempre. Entre 1988 y 1994, en el municipio de Trujillo, Valle del Cauca, se desató una serie de asesinatos sistemáticos tan brutales, que muchos de los cuerpos no pudieron ser identificados por la forma en que fueron mutilados. Detrás de esta cadena de horror no hubo un solo grupo armado. Participaron paramilitares, narcotraficantes del cartel de Cali, miembros de la policía, y del ejército colombiano. Todos trabajando juntos. Todos con un mismo objetivo: eliminar a cualquier opositor político o social, y controlar el territorio. ¿Qué ocurrió realmente? A lo largo de 6 años, más de 340 personas fueron asesinadas, desaparecidas o arrojadas al río Cauca. Muchos eran campesinos, líderes sociales, sacerdotes, activistas o simplemente civiles que estorbaban. La mayoría fueron torturados antes de morir. Electrocutados. Violados. Degollados. Y en muchos casos, descuartizados con motosierras aún con vida. Los restos eran tirados al río para evitar evidencias, pero algunos volvieron a aparecer, hinchados, deformes, inhumanos. Uno de los crímenes más simbólicos fue el del padre Tiberio Fernández Mafla, un sacerdote que denunciaba los abusos del Estado y el poder narco. Fue secuestrado, castrado, torturado, decapitado y arrojado al río en pedazos. A pesar del horror, su nombre fue silenciado durante años. ¿Quién dio la orden? Testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y la Fiscalía apuntan a Víctor Patiño Fomeque, miembro del cartel de Cali, y a Carlos Castaño, líder de la SAUCE.
Pero lo más grave es que muchos de estos crímenes fueron encubiertos por la policía local y el batallón Palacé del ejército. El Estado colombiano reconoció su responsabilidad en el 2008, después de años de negación. Entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000, el pequeño corregimiento de El Salado, en los Montes de María, departamento de Bolívar, se convirtió en un escenario de horror inimaginable. Más de 450 paramilitares del bloque norte de la Sauce, liderados por Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, y bajo órdenes de Carlos Castaño, llegaron al pueblo con una misión clara: aniquilar a toda persona que fuera sospechosa de colaborar con la guerrilla. Pero lo que hicieron fue más que una operación militar. Fue una carnicería pública. Una coreografía macabra de violencia, música y terror. Durante 5 días, El Salado quedó completamente incomunicado. Los paramilitares entraron tocando tambores, gaitas y vallenato para ocultar los gritos, y entre cada canción, asesinaban a un civil. Algunos fueron torturados con cuchillos, otros violados frente a sus familias, y muchos ejecutados con tiros de gracia. Los cuerpos eran dejados en la plaza central, como advertencia. Una niña de tan solo 6 años fue obligada a ver cómo ejecutaban a sus padres. Luego la hicieron bailar mientras sonaba música folclórica, antes de asesinarla. Fue un acto de sadismo sin justificación. Los paramilitares grababan y se reían. Al menos 60 personas asesinadas, aunque la cifra exacta podría ser mucho mayor. Cientos fueron desplazadas y jamás regresaron. Durante años, los gobiernos de turno negaron o minimizaron lo ocurrido. Nadie llegó a tiempo. Nadie impidió la masacre. La comunidad fue abandonada. No fue hasta más de una década después que el Estado reconoció su omisión y pidió perdón públicamente. Pero los responsables directos, aún caminan libres o murieron impunes. Durante las décadas de los 70 y 80, en pleno auge del autoritarismo médico y el desprecio por los derechos humanos en Colombia, ocurrió algo profundamente perturbador, y casi nadie habla de ello. En varias instituciones de salud mental del país, especialmente en Bogotá, se internaron de forma irregular a cientos de jóvenes y adultos pobres, y personas sin redes familiares. Pero lo más aterrador no era el encierro, sino lo que ocurría adentro. Denuncias recopiladas años después revelaron que, en instituciones como el Instituto Nacional de Salud Mental, el Hospital San Juan de Dios y otros centros psiquiátricos de la época, se habría experimentado con medicamentos y tratamientos invasivos sin consentimiento alguno. Pacientes sin trastornos mentales reales eran utilizados como cobayas humanas. Algunos fueron sometidos a electroshocks, pruebas con medicamentos psiquiátricos no aprobados, aislamiento prolongado y hasta intervención quirúrgica experimental. Lo que empeora la historia es que muchos de estos internamientos eran realizados por orden de familiares, autoridades o médicos corruptos. Bastaba con ser homosexual, rebelde, pobre o incómodo para acabar internado y silenciado. Organizaciones como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Liga Colombiana de Salud Mental han documentado casos similares, aunque nunca se abrió un proceso judicial a gran escala. Muchos archivos fueron destruidos. Y los responsables, protegidos por la burocracia médica. El 6 de noviembre de 1985, guerrilleros del M-19 tomaron por asalto el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá. Durante casi 28 horas, el edificio se convirtió en un campo de batalla entre insurgentes y el ejército colombiano. El resultado fue más de 100 personas muertas, incluyendo 11 magistrados de la Corte Suprema. Esa es la historia oficial, pero lo que ocurrió después, en las sombras del operativo militar, es aún más siniestro. Porque algunas personas salieron vivas del palacio y jamás volvieron a aparecer.
En los sótanos del Cantón Norte y de la Escuela de Caballería del Ejército, los militares montaron centros clandestinos de detención. Allí, varios de los sobrevivientes fueron llevados para ser interrogados, golpeados, torturados y desaparecidos. Personas como Yolanda Santo Domingo evidencia estas atrocidades, testigos y registros audiovisuales la muestran siendo escoltada por soldados al salir del edificio, el 7 de noviembre de 1985 tras salir, fue llevada a distintos lugares como la Casa del Florero, estaciones de la Sijín y el Batallón Charrizolano, donde fue sometida a vejámenes, golpes, quemaduras con cera caliente y amenazas bajo la sospecha de ser miembro del M-19. Después de horas de tortura le pidieron disculpas y le dijeron que estaba retenida, no detenida, y poco después fue dejada en una zona de Bogotá, donde pudo contactar a su familia. Al igual que el caso de Irma Franco, quien fue una abogada de la Universidad Libre y miembro del M-19, conocida por su sensibilidad social y compromiso con las clases populares, tenía 26 años al momento de los hechos, y se encontraba dentro del Palacio de Justicia. Testigos y registros confirman que Irma salió viva del palacio, camuflada entre rehenes, visiblemente detenida por soldados, fue trasladada a la Casa del Florero y luego a instalaciones del COIS y al Batallón Charrizolano. Diversos testimonios, incluidos exagentes como José Dorado Gaviria, indican que Irma fue torturada en la Casa del Florero y el COICI, y luego asesinada dentro del Batallón Charrizolano, siendo enterrada clandestinamente. Investigaciones posteriores demostraron que altos mandos del ejército como el general Iván Ramírez Quintero y altos mandos del gobierno autorizaron el uso de la fuerza total, incluso si eso significaba eliminar testigos. Los militares negaron todo, durante décadas, se protegieron con el silencio institucional. Pero en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por desaparición forzada, tortura y encubrimiento. Se demostró que al menos 12 personas desaparecieron luego de salir vivas del palacio, sus familias aún esperan justicia. El pueblo estaba en silencio. La gente se reunió para dar el último adiós. Un ataúd cubierto con flores blancas descansaba en la capilla del municipio. Lágrimas, velas, oraciones. Pero lo que nadie sabía es que el muerto no estaba muerto. Y ese féretro ocultaba algo peor que la muerte: una bomba preparada para estallar en plena ceremonia. Eran cerca de las 10 de la mañana cuando en el casco urbano del municipio de Convención, un grupo del ELN montó una escena perfecta. Un falso velorio, con un ataúd sellado, coronas fúnebres y dolientes contratados para llorar. El objetivo: atraer a las autoridades locales, especialmente a la Policía Nacional. Y funcionó. Cuando llegaron los uniformados al sitio, como parte del control de seguridad del evento, el dispositivo fue activado. El ataúd explotó. Los pedazos de madera salieron volando como cuchillas. El fuego lo consumió todo en segundos. 8 personas muertas, incluyendo 2 policías, un menor de edad y varios civiles. Tuvieron más de 20 heridos y la capilla quedó reducida a escombros, envuelta en sangre, humo y gritos. El ELN nunca pidió perdón. Lo llamaron un ataque estratégico. En los años 80, Colombia estuvo a punto de dar un paso hacia la paz. La guerrilla de las FARC y el gobierno de Belisario Betancur iniciaron un proceso de diálogo. Como resultado, en 1985 nació un partido legal, la Unión Patriótica, un movimiento político que buscaba llevar las ideas de izquierda a las urnas, no a las armas. Pero al Estado profundo no le gustó ese experimento. Y lo que siguió fue una de las matanzas políticas más sistemáticas de América Latina. A partir de 1986, comenzó una campaña de asesinatos selectivos, desapariciones y masacres contra miembros de la UP. Fueron más de 6.000 víctimas. Concejales, senadores, alcaldes, líderes sociales, campesinos, y militantes. Todos acribillados por atreverse a hacer política en vez de guerra.
La investigación de la Comisión de la Verdad y múltiples fallos judiciales demuestran que fue un exterminio planificado. Los responsables fueron paramilitares, con apoyo logístico de narcos como Rodríguez Gacha, miembros del ejército y la policía, agentes del DAS y políticos locales y empresarios que financiaron la persecución. Todo con la complicidad o indiferencia del Estado. Después de décadas de negación, en 2014 la Fiscalía de Colombia declaró que lo ocurrido fue un genocidio político. Y en 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz concluyó que fue un exterminio sistemático, impulsado desde estructuras estatales, militares y civiles. El genocidio de la Unión Patriótica no fue un error. Fue un mensaje. Un castigo ejemplar para quienes soñaron con cambiar el país desde la legalidad. Hoy, el silencio de miles aún grita desde las tumbas sin nombre. Porque en Colombia, hacer política también puede ser una sentencia de muerte. Y así, llegamos al final, pero recuerda, hay cosas que es mejor no saber, secretos que no deberían ser descubiertos. Si decides seguir explorando, no digas que no te advertí. Suscríbete si te atreves y nos vemos en el próximo video. Si es que aún sigues aquí.